hoy, mis hermanos, quisiera que meditemos juntos en las acciones que debemos poner en práctica cada uno de nosotros para poder llegar a ser discípulos maduros para la gloria de Dios. Ese también es el título del mensaje de esta tarde: discípulos maduros para la gloria de Dios. Y ya la semana pasada hablamos de una manera más particular a los líderes de nuestra iglesia. Y hablábamos acerca de lo que un líder debe estar haciendo y lo que debe de estar reflejando para decir y señalar que es un líder maduro para la gloria de Dios. Y hoy vamos a hablar de una manera general a los discípulos, o sea, a todos y cada uno de nosotros que ya hemos creído en Cristo Jesús. Porque no solamente es creer en Cristo, sino es crecer también en Cristo. Y para ese crecimiento usted y yo necesitamos ser discípulos, pero no cualquier clase de discípulos, discípulos maduros, discípulos que dan la gloria al Señor. Y el apóstol Pablo, hermanos, en Efesios 4 nos recuerda una verdad importante que todo aquel discípulo del presente necesita abrazar, necesita conocer. Y esa verdad es que Dios mismo, el Señor de la iglesia, a través de Cristo Jesús, nos ha dado dones espirituales a través del Santo Espíritu. Y con eso el Señor nos ha provisto de todo lo que la iglesia necesita para ser una iglesia que da la gloria a Dios. El Señor de la iglesia nos ha provisto de todo lo que usted y yo necesitamos para crecer, para madurar espiritualmente. Y este capítulo 4 de la carta a los Efesios nos revela, tanto a usted como a mí, 4 acciones que debemos realizar, 4 acciones que debemos llevar a la práctica para que evidenciemos, para que reflejemos que somos cristianos maduros. Y ojo, hermanos, esta madurez espiritual no es un lujo que ciertos cristianos solamente se tienen que dar, sino que es un llamado general para que todos los creyentes, todos los cristianos, seamos realmente maduros al venir a Cristo Jesús. Todos nosotros por igual tenemos el llamado, una vez que venimos a Cristo, de madurar, de crecer, porque el Señor de la mies está esperando mucho fruto de cada uno de nosotros. Y para dar ese fruto necesitamos ser discípulos maduros. Y al dar ese fruto estaremos dando la gloria a nuestro Dios. Hoy quiero, hermanos, que juntos podamos ver 4 respuestas sencillas a una pregunta central. Si debemos ser discípulos maduros para la gloria de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué se necesita realizar para llegar a ser un discípulo maduro para la gloria de Dios? Así que vamos a dar 4 respuestas a esa pregunta central. ¿Qué debo hacer? Tanto de una manera personal como en general como iglesia, para ser discípulos maduros. Pero el día de hoy, hermanos, yo quiero que usted juntamente conmigo predique este mensaje. Yo quiero que usted me ayude a predicar este mensaje, porque a final de cuentas, tanto usted que está ahí sentado como yo que estoy aquí al frente, somos discípulos llamados a tener una madurez espiritual. Entonces yo quiero que usted me acompañe y me apoye en esta predicación y juntamente conmigo exponga el mensaje de la palabra de nuestro Dios. 4 respuestas a esa pregunta vamos a dar a través de este pasaje en Efesios 4. ¿Qué debo hacer para ser un discípulo maduro? En primer lugar, para ser un discípulo maduro que da gloria a Dios, para ser un discípulo maduro que realmente está madurando y creciendo espiritualmente, debo usar los recursos divinos. Dígalo conmigo: para ser un discípulo maduro, debo usar los recursos divinos. La madurez espiritual, Pablo nos dice que no es producto de la naturaleza humana, es producto del Espíritu, porque esa madurez no es madurez humana, es madurez espiritual. Y el Señor nos ha provisto de recursos divinos para que usted y yo seamos capaces de madurar. Nos ha provisto de recursos divinos para ser capaces de ser útiles en la obra del Señor. Y Efesios 4, versículos 7 y 11 nos dicen cuáles son esos recursos divinos. El primer versículo, el versículo 7 dice: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo.
Un recurso espiritual es un don que hemos recibido, una habilidad, una capacidad que Dios nos ha dado a todos los que hemos creído por igual. Yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí ya hemos creído en Cristo? Levante su mano. Si ya creyó en Cristo, levante su mano. Todos los que tenemos la mano arriba, ya por creer en Cristo hemos recibido un don espiritual. Ya puede bajar su mano. Una capacidad, ¿para qué? Para ser útiles en la iglesia de Cristo. Pero además el versículo 11 nos dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Entonces Pablo comienza, hermanos, en este pasaje afirmando una gran verdad. Todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús tenemos un don espiritual por la gracia que ha sido manifestada a través de Cristo a su favor y al mío. Tenemos una capacidad especial que hemos recibido con ese nuevo nacimiento y ha sido dada por Dios con una finalidad, con un propósito en especial, que es edificar a la iglesia de Cristo. Con esta declaración Pablo pone énfasis a que la vida cristiana no se vive con nuestras fuerzas, porque nuestra vida no es una vida humana, sino es una vida espiritual. Es una vida nueva y hay que vivirla con los recursos que el Señor provee, con los recursos que Él da y que entrega para que su iglesia crezca, para que su iglesia madure, para que su iglesia sea una iglesia que dé fruto. Así que usted y yo necesitamos entender que Dios nos ha dado dones, nos ha dado capacidades especiales por medio de su Santo Espíritu. Y es importante que conozcamos esto, porque entonces, como creyentes, somos capacitados por Dios para ser parte de su trabajo aquí en la tierra. Somos capacitados para servir y de este modo ser útiles dentro del cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí somos útiles dentro del cuerpo de Cristo porque hemos recibido un recurso divino, un don espiritual. Pero los dones, dice Pablo, que son distribuidos según la sabiduría de Dios para cumplir el propósito divino y eterno del Señor. No es que usted necesite un don y que lo pida, es que el Espíritu Santo en su sabiduría reparte. Y en esta iglesia el Señor se ha encargado de repartir todos los dones espirituales para que como iglesia no tengamos ni excusa, no tengamos pretexto y estemos madurando, estemos creciendo y seamos una iglesia sana. Pero es importante que cada uno de los creyentes conozca cuál es su don espiritual, identifique cuál es su don espiritual, porque si no, entonces no va a poder ser útil dentro de la obra de Dios. El apóstol Pablo dice que tenemos ese recurso divino, los dones espirituales, pero además, lo más significativo que Pablo nos dice es que de acuerdo al pasaje, Dios no solamente da dones, sino que también provee de personas. Y el versículo 11 nos dice que Dios no solamente a través del Espíritu repartió dones, sino que a través del Espíritu también llama a hombres, a mujeres, para capacitar. Y el pasaje nos dice que el Señor ha provisto en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cada una de estas personas que han sido llamadas por Dios han sido llamadas para capacitar, han sido llamadas para preparar. El fin que debe buscar aquel que ha sido llamado por Dios por medio del Espíritu Santo es preparar a otros creyentes. Y bendito sea el Señor, hermano, que aquí en la iglesia también podemos ver a personas con la capacidad de capacitar a otros. Personas que han sido llamadas por Dios para preparar a los demás y juntos, como un solo cuerpo, cumplir la misión que tenemos aquí en la tierra. Las personas que el Señor ha puesto frente a la iglesia no están, hermano, y eso entiéndanlo de una vez, no están esas personas para hacer todo el trabajo. El pasaje que nos dice en el versículo 11, que ellos han sido puestos para preparar, para capacitar, no para hacer todo el trabajo, porque el trabajo lo hacemos todos juntos, pero tenemos que ser preparados. Y obviamente somos preparados primeramente por Dios, pero el Señor en su sabiduría también usa personas que nos enseñan a aprender, que nos enseñan conocimiento, que nos enseñan lo práctico.
Y esas personas son también recursos divinos que Dios provee en su iglesia para que su iglesia sea una iglesia sana, para que su iglesia sea una iglesia que crezca. Somos llamados para capacitar a los discípulos para juntos hacer el trabajo. Y entonces sí, cada uno cumpliendo con su trabajo, cumpliendo con su tarea, haciendo su misión, alcanzando su propósito, trabaja para que la iglesia alcance la meta, para que la iglesia sea edificada por Cristo el Señor. Esta verdad que Pablo escribe resalta entonces que en la iglesia debemos valorar y promover el trabajo en equipo. Pero a la par, como iglesia, debemos también promover el discipulado, que otras personas estén enseñando, que estén transfiriendo su conocimiento, su experiencia, su manera de entender el evangelio, para que entonces todos seamos capacitados y todos formemos parte del ministerio de nuestra iglesia. Para ser una iglesia sana, para ser una iglesia madura y para ser una iglesia de impacto, tenemos que usar los recursos divinos. Una iglesia que no está usando lo que Dios provee no va a poder alcanzar la meta de ser una iglesia sana. Nadie de nosotros, nadie, y se lo digo en serio, nadie se puede excusar diciendo que no crece o que no sirve por falta de capacidad. Porque el Señor, nos está diciendo Pablo, provee de sus recursos. Así que lo que debemos hacer para ser discípulos maduros es involucrarnos, es ponernos a servir y a trabajar, descubriendo nuestro don, poniendo nuestras capacidades, nuestros recursos y nuestros talentos para que la iglesia de Cristo sea edificada en este lugar. Así que un discípulo maduro lo primero que hace es usar los recursos divinos. Lo segundo que hace un discípulo maduro, ayúdeme también, para ser un discípulo maduro debo tener las metas correctas. Dígalo conmigo, debo tener las metas correctas. El apóstol Pablo en Efesios 4 continúa en el versículo 12 y 13 esta idea, diciendo que no solamente es usar los recursos divinos para lo que se nos dé la gana, tienen un propósito. Y dice el pasaje, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está una meta correcta, edificar el cuerpo de Cristo. Pero hay otra más, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y viene otra meta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta que con los recursos que hemos recibido de Dios tenemos que alcanzar. Esa es la meta correcta que usted y yo tenemos que perseguir. No hay que usar los recursos divinos para que la gente nos admire. No hay que usar los recursos divinos para tener autosatisfacción, ni para abusar de las personas. Hay que usarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Los recursos que Dios nos da son para usarlos en la iglesia, para edificar al cuerpo de Cristo. Crecer en madurez, Pablo nos dice que no es un asunto meramente personal. Se trata de la vida espiritual de nuestra iglesia. Así que la meta que cada uno de nosotros como miembros maduros de la iglesia es que todos podamos ser capacitados, todos podamos ser discipulados para el servicio. Y de este modo entonces la primera iglesia bautista de Veracruz será una iglesia sana, será una iglesia madura, pero sobre todo será una iglesia de impacto y bendición. Y hermano, yo no sé usted, pero yo sí oro y anhelo que esta iglesia sea una iglesia de impacto y de bendición para todo aquel que entra por esa puerta. Pero también que sea una iglesia de impacto y bendición para todos aquellos que están afuera y que aún no conocen de Dios. Pero esa es una meta que no solamente debe tener un miembro, sino que debe buscar la iglesia en general. Y para eso tenemos los recursos, para alcanzar esa meta. Esta madurez de la que Pablo nos está hablando se va a manifestar en varias dimensiones. Pablo dice que una persona madura, un discípulo maduro, va a promover la unidad, va a promover el conocimiento de la palabra, va a promover la confianza en Dios, va a promover la misericordia, la ayuda y compasión a otras personas. Así que con eso usted y yo podemos hacer un examen de nuestra vida. ¿Soy maduro? ¿Estoy realmente creciendo espiritualmente? Si sí, entonces debo promover la unidad. Debo estar adquiriendo cada vez más conocimiento de Dios y de su palabra.
Debo cada vez confiar más en Dios, depender más en Dios. Debo estar ayudando y siendo misericordioso y compasivo, porque eso hace un discípulo maduro. Para dejar claro esta madurez de la que Pablo nos está hablando, usa algunas imágenes, hermanos, para ilustrar. Y dice Pablo que no podemos nosotros quedarnos como niños, como esos niños fluctuantes. Y Pablo usa esta ilustración para reflejar a una iglesia o a un discípulo inmaduro que se comporta como un niño. ¿Cómo se comportan los niños? ¿Cómo se comportan? Pues desordenados, no agarran nada en serio, todo es un juego, son llevados de aquí para allá, los confunden fácilmente, los niños todo creen. Pablo está diciendo que nosotros debemos dejar de ser niños fluctuantes. Debemos dejar de ser llevados por falsas enseñanzas. Debemos dejar de cambiar de rumbo. Debemos dejar de ser inconstantes. Necesitamos comenzar a perseverar. Necesitamos crecer, hermanos, como discípulos. Y para ello necesitamos tener las metas correctas. Si una persona no tiene como meta darle la gloria a Dios, esa persona no va a crecer. Esa persona no va a madurar. Pero después Pablo usa también otra ilustración y nos habla de la meta del discipulado. Y dice que una persona madura entonces va a seguir la verdad en amor, va a crecer a la imagen de Cristo, quien es el Señor. Y ahí se va a reflejar que esa persona es madura, que esa persona está creciendo espiritualmente. Pero yo le pregunto, ¿usted y yo estamos siguiendo realmente la verdad en amor? ¿Realmente estamos madurando? Porque la madurez no es solo teoría. Hay muchos de ustedes, hermanos, que tienen mucho conocimiento de Dios, de la palabra, pero en la parte práctica es a lo mejor donde están batallando. Porque saben mucho, pero viven poco. Reflejan muy poco del conocimiento que tienen de la palabra y de Dios. Y es ahí donde Pablo nos está diciendo, este crecimiento no es solamente teórico, es práctico. Hay que crecer en nuestro servicio, hay que crecer en nuestra manera de relacionarnos. Usted y yo tenemos que relacionarnos en amor con las personas, pero sobre todo también tenemos que estar creciendo de forma constante. Hay muchos que a lo mejor al principio de su caminar con Cristo estaban, como dice la palabra, en su primer amor. Estaban enamorados de Dios y crecieron, adquirieron conocimiento, sirvieron en alguna área, tuvieron realmente buenas relaciones interpersonales, pero al pasar del tiempo, en su caminar con Cristo, han venido de más a menos. Y eso refleja que nos falta entonces tener metas correctas, que nos falta madurar. Cuando cada miembro crece, entonces se está volviendo consciente de sus capacidades, está madurando y está esos recursos divinos usándolos con una meta correcta. ¿Y cuál es esa? Servir a Dios y servir a la iglesia. Hoy en día hay muchas personas que han aceptado esta responsabilidad, este privilegio, y se suman al trabajo de la iglesia, fortalecen el cuerpo de Cristo haciendo su misión, y ese miembro hace que su iglesia sea una iglesia sana. Por eso es importante entender que la palabra nos está llamando a ser discípulos maduros, y para ello necesitamos tener metas correctas. Es importante que en esta iglesia cada miembro se comprometa a trabajar en equipo, se comprometa a romper, a rechazar el individualismo. Es importante que como miembros maduros que queremos glorificar a Dios, capacitemos a otros para que esas personas que están llegando encuentren su propósito y vivan conforme al llamado de Dios. Y todo esto que tenemos que hacer los discípulos maduros, hay que hacerlo en unidad, hay que hacerlo en amor y hay que hacerlo juntos, porque juntos caminamos más rápido hacia el propósito que tenemos por alcanzar. ¿Y cuál es ese propósito? Glorificar a Cristo Jesús, siendo una iglesia viva, sana y saludable. Pero para eso, para ser una iglesia de esa forma, con esas características, necesitamos discípulos maduros. Una iglesia que no tiene discípulos maduros, entonces no puede ser una iglesia sana, no puede ser una iglesia viva, no puede ser una iglesia saludable, porque le falta la convicción
en los miembros de su iglesia. Lo tercero que tenemos que hacer para ser discípulos maduros, Efesios 4, versículos del 20 al 22. Para ser un discípulo maduro, dígalo conmigo, debo dejar atrás el pecado. Dígalo otra vez, para ser un discípulo maduro. Ahora, hermano, conste que usted lo dijo. Usted dijo, para ser un discípulo maduro, debo dejar atrás el pecado. Pablo es muy claro, hermanos, y muy enfático en esta parte. Y Efesios 4, versículos del 20 al 22, nos dice lo siguiente: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Y está antes de esto hablando de una serie de actitudes y acciones que conforman una vida de pecado. Y Pablo dice, pero eso no lo aprendieron de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Cuando Pablo, hermanos, está usando la palabra desháganse, está poniendo énfasis en que es una acción que usted y yo tenemos que hacer. Dejar, rechazar, sacar ese pecado. El camino hacia la madurez no solo incluye recibir, porque ya hablamos, recibimos recursos divinos, recibimos metas claras. También este llamado a la madurez incluye dejar. Y Pablo señala con claridad que los creyentes que anhelamos ser maduros espiritualmente para la gloria de Dios, ya no debemos vivir en pecado. Ya no debemos aceptar el pecado, sino que debemos dejarlo atrás. Debemos rechazarlo. Pablo dice que ya no debemos vivir como los que no creen, como los gentiles, los que no son parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque dice Pablo, ellos tienen la mente entenebrecida, su corazón está endurecido, porque tienen ignorancia espiritual. Pero usted y yo ya no ignoramos las cosas espirituales, ya sabemos que Dios existe, que ha mandado a Cristo Jesús y que nos ha dado su Espíritu Santo. Y ahora que conocemos eso, tenemos que hacer una decisión: dejar atrás el pecado, rechazar lo que a Dios no le agrada. Y Pablo hace una descripción moral, no solamente para diagnosticar una sociedad alejada de Dios, sino para ser un espejo que confronte a cada cristiano, a cada creyente que ya es discípulo, para que no se aferre a sus viejas costumbres. Y ahí es donde Pablo es más explícito, se explaya más en esta sección, porque hay muchos cristianos que están aferrados a sus viejas costumbres, que están aferrados a ese pecado que ya saben que los daña, pero sobre todo que desagrada el nombre de Dios. Pero Pablo dice que la decisión de rechazar, de dejar el pecado es personal. Por eso es que pone énfasis en esta parte y confronta para que usted y yo entendamos que es necesario dejar el pecado atrás. Hay que dejar de consentir el pecado. Hay que dejar de relacionarnos con el pecado. Hay que dejar de darle entrada al pecado. Y sobre todo hay que dejar de practicar el pecado. Y al hacer esto, estamos dejando atrás, rechazando el pecado. Si usted quiere saber cuál es el obstáculo por el que la gente cristiana no crece o no se compromete, es el pecado. Pablo está diciendo ahí que el obstáculo por el que tal vez tú en tu vida no creces, el obstáculo por el cual no te comprometes, es el pecado. No es Dios, no es su palabra, no es la iglesia, no son las personas, es tu propio pecado. Y mientras no lo abandones, no vas a poder crecer, no vas a poder comprometerte, porque eso te obstaculiza, eso te estorba. Y necesitas tomar una decisión, porque Dios está esperando que seamos discípulos maduros, pero indispensablemente hay que dejar el pecado atrás. Le decía a los hermanos en el primer culto que algo que me encanta de los días cuando tenemos bautismos es el canto que una persona después de haberse bautizado está cantando juntamente con la iglesia. Y ese canto es precioso. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Con eso estamos cantando esto,
que no vamos a regresar al pecado, que lo vamos a dejar atrás, que lo vamos a rechazar porque ahora estamos en Cristo Jesús. Así que para ser discípulos maduros debemos dejar atrás el pecado y de forma voluntaria, de forma personal, pero sobre todo de forma consciente. Cuando Pablo está diciendo desháganse, involucra la mente, involucra una decisión. Y Pablo está diciendo que necesitamos despojarnos del viejo hombre, de esa antigua manera de vivir, porque está dominada por engaños, por deseos falsos. Y de una forma indispensable, usted y yo necesitamos dejar eso y ser renovados. Pero no podemos ser renovados si no dejamos atrás el pecado. Usted no puede ser transformado si no deja atrás el pecado. Y ahí es donde muchos, sinceramente, están estacionados. No crecen, no se comprometen, no maduran espiritualmente porque siguen aferrados a su pecado. Y aun y cuando Cristo vino y nos liberó del pecado, de la ira de Dios, de la condenación, nosotros seguimos aferrados. Y eso nos impide crecer. Eso nos impide madurar. Esta renovación que el Espíritu Santo quiere hacer no es una renovación que solamente va a ser superficial. No va a ser una renovación emocional, sino que es una renovación en nuestro espíritu. Y es una renovación constante cada día hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Y ahí es donde usted y yo tenemos que entrar en ese proceso. Y cada día dejar atrás el pecado. Y si caemos otra vez dejarlo, para que entonces podamos avanzar hacia la madurez. Pero mientras usted y yo estemos tolerando pecados ocultos, mientras usted y yo estemos realizando actitudes y acciones que nos destruyen, o estamos realizando hábitos tóxicos, entonces no vamos a poder caminar hacia la madurez. No vamos a poder alcanzar la meta que Cristo nos ha trazado. Para alcanzar esa madurez debemos usted y yo luchar de forma intencional y continua contra el pecado. Así que mis hermanos, si anhelamos ser una iglesia sana, ser discípulos maduros que dan gloria a Dios, practiquemos el arrepentimiento genuino. Practiquemos la confesión sincera, la oración comunitaria, la rendición de cuentas, porque todo eso nos va a ayudar a dejar atrás el pecado. Si somos discípulos maduros, busquemos consejería, busquemos un círculo de apoyo, busquemos ayuda en Dios, pero también en las personas que Dios ha puesto para ayudarnos a dejar atrás el pecado. Y sobre todo, empecemos a sustituir las obras de la carne con los frutos del Espíritu Santo. Y eso va a evidenciar que usted es un discípulo maduro, que va a dejar atrás el pecado para darle la gloria al Señor. Y lo último que debe de hacer un discípulo maduro, Efesios 4, versículo 23, 24 y luego el 32. Para ser un discípulo maduro debo reflejar la vida nueva. Dígalo conmigo, para ser un discípulo maduro debo reflejar la vida nueva. Pablo es muy claro también en este aspecto, hermanos, y nos dice cómo se refleja esta nueva vida que tenemos en Cristo. Dice el pasaje, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creadas para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Por el contrario, dice al final el versículo 32, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Un discípulo maduro va a reflejar la vida nueva, va a evidenciar un cambio, va a mostrar una transformación. Pablo nos está diciendo que la madurez se manifiesta en nuestro comportamiento, en la forma en la que usted y yo nos relacionamos. Y eso también, cuando Cristo viene a nuestra vida, tiene que cambiar. No podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir haciendo las mismas cosas porque ya está Cristo en nosotros. Ya vive Él en nosotros.
y ahora usted y yo tenemos una nueva vida. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Y ahí es donde cada uno de nosotros necesita estar poniendo su atención. Porque a veces no estamos reflejando la vida nueva. No estamos reflejando la obra que Cristo está haciendo en nuestra vida. No estamos mostrando la transformación. Porque seguimos dando entrada al pecado. El apóstol Pablo menciona algunos comportamientos concretos que reflejan esa nueva vida en Cristo, que reflejan la manera en la que hay que vivir. Y aunque no es una lista exhaustiva, no es una lista que esté completa, sí es algo que nos ilustra la forma en la que nosotros debemos comportarnos, nos ilustra la forma para ver lo que debemos reflejar como verdaderos discípulos de Cristo Jesús. La vida del discípulo maduro, dice Pablo, se caracteriza por la verdad. Por eso es que en el pasaje dice, ya no hablen mentiras, hablen la verdad. Una persona que está reflejando una vida nueva, aunque le cueste y aunque no le convenga, va a hablar la verdad. Va a dejar de mentir, porque sabe que eso no es algo que no le agrada a Dios, las mentiras. Pero solamente si está reflejando una vida nueva, va a ir dejando atrás ese pecado. Pero además, Pablo también dice que la vida del cristiano maduro, del discípulo que va a darle la gloria a Dios, se caracteriza por el dominio propio. O sea, que no pierde el control, no reacciona de una manera equivocada, sino que con tranquilidad, con mansedumbre, con templanza, va a actuar de la forma correcta. Y ahí yo le pregunto, usted solito analice con mi manera de hablar, si estoy hablando la verdad, y con mi manera de comportarme, como alguien que está controlado, como alguien que es equilibrado, como alguien que es manso y templado en su temperamento y carácter, ¿estoy reflejando la vida nueva? ¿Estoy reflejando que ya tengo a Cristo? Porque luego lo otro, hermanos, que dice Pablo, yo creo que está un poquito más complicado. No es imposible, pero a lo mejor cuesta un poquito más, porque dice que la vida del discípulo maduro se caracteriza también por el trabajo honesto. ¿Cómo es usted, hermano, hermana, en su trabajo? ¿Honesto? ¿Honesta? Ojalá que sí. Ojalá que usted sea de la gente de confianza en el trabajo. Pero Pablo dice que un cristiano, un discípulo maduro, va a trabajar de forma honesta, va a usar palabras edificantes, va a hablar con el propósito de bendecir, de edificar a otros. Y sobre todo, un discípulo maduro se va a caracterizar por perdonar de forma constante. ¿Cómo es usted, mi hermano, mi hermana, jóvenes? ¿Cómo son en este aspecto? ¿Perdonan de forma constante? ¿O son de los que dicen, no, a mí me la hizo y me la paga? ¿O no me la vuelven a hacer? ¿O de mí nadie se aprovecha? Eso está reflejando que entonces somos inmaduros espiritualmente. Pablo está sin duda diciéndonos en estos aspectos que nuestra vida nueva debe confrontar, debe ir en contra en todo sentido de esa vieja manera de vivir. Pero si usted nada más cambió de lugar donde se reúne, pues entonces no es un discípulo maduro. Debe haber un contraste entre su vida sin Cristo y su vida con Cristo. Y yo espero que eso sea algo que usted esté reflejando, que sea algo visible para los que le rodean. Porque es importante que como creyentes maduros hablemos la verdad, porque hemos sido redimidos por el que es la verdad. Que como creyentes maduros usted y yo no permitamos que la ira nos domine, porque hemos aprendido a controlarnos como Cristo lo hizo aquí en la tierra. Que como cristianos maduros usted y yo trabajemos con diligencia, no para llenarnos de bienes y recursos, sino para compartir con generosidad. Porque eso hace un discípulo maduro. No habla palabras corrompidas, no habla ni usa su boca para edificar con sus consejos, con sus filosofías, sino que exhorta y anima con la palabra de Dios. Hay muchos de ustedes, hermano, que yo estoy seguro se saben muy buenos consejos, pero a lo mejor no son bíblicos.
y usan sus palabras, su boca, su lengua para dar esos consejos en lugar de dar la palabra. Un cristiano maduro va a edificar, va a consolar y exhortar, pero con la palabra de nuestro Dios. Y sobre todo un creyente maduro, Pablo concluye diciendo, va a vivir en santidad y amor. Y ahí usted y yo sí podemos hacernos un examen. ¿Estamos viviendo realmente de esta forma? Una vida santa, una vida en amor. Porque si eso hacemos, entonces estamos caminando en la dirección correcta. Porque estamos reflejando con nuestra manera de ser esa vida nueva. Y en cuanto a este punto, hermanos, de reflejar la nueva vida, eso empieza en casa. Esta nueva vida, esta madurez que uno va a adquirir al usar los recursos de Dios, al depender del Señor, se nota en casa. Porque aquí, hermanos, en la iglesia, todos hablamos cristianoide. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. Que el Señor te guarde, te proteja. Pero allá en casa, ¿cómo hablamos? Con la familia, ¿cómo somos? Porque esa vida nueva no se refleja aquí. Porque aquí todos estamos con esa vida nueva. Todos ya la estamos estrenando. Allá afuera hay que reflejarla. Allá hay que enseñar cómo se vive la vida cristiana. Aquí, hermanos, está bien que nos tratemos de una manera correcta, de una manera agradable, que nos dé gusto. Pero lo que voy es que aquí es bien sencillo. Aquí es bien fácil. Pero allá afuera es el reto. La madurez se nota en cómo hablamos en nuestra casa, cómo tratamos a quienes nos ofenden, cómo reaccionamos ante la injusticia y cómo respondemos ante la necesidad. Yo no sé si usted ha visto a los niños cuando compran algo nuevo, cuando están estrenando, incluso todavía hasta de adultos. Pero si un niño nuevo trae unos zapatos nuevos, si un niño trae sus zapatitos nuevos, ¿qué va a hacer? Hasta los va a subir, ¿no? Para que los vean. Así hay que hacer nosotros con esa nueva vida. Hay que reflejarla. No hay que vivirla en la penumbra, entre cortinas. Hay que alumbrar con la luz de Cristo Jesús. Pero muchos no lo hacemos porque sinceramente no estamos reflejando esa nueva vida. Una iglesia que tiene discípulos maduros, que viven y reflejan esta nueva vida en todo lugar a donde van y con cualquier persona con la que se relacionan, va a ser una iglesia que impacte a su comunidad. Va a ser una iglesia que sobre todo dé la gloria a Dios. Pero si se da cuenta, esto es trabajo de todos. Y cuando uno no hace ese trabajo, la iglesia es la que sufre. Porque, hermanos, de nada sirve que solamente unos cuantos estemos queriendo y anhelando ser discípulos maduros. De nada sirve que solo unos cuantos usemos los recursos divinos. De nada sirve que solamente un grupo tenga metas claras. De nada sirve que solamente un grupo muy reducido esté rechazando el pecado. Y de nada sirve que solo unos cuantitos estén reflejando la vida nueva. Pero a pesar de eso, aunque sean pocos, aunque sea un remanente pequeño que el Señor guarde, Él se encarga de hacer su obra. Pero imagínense, si como iglesia somos avivados por Dios, somos desafiados por el Señor y nos comprometemos con la ayuda de Dios, el impacto que podremos lograr para honra y gloria del Señor. No sé si se lo imagina, no sé si usted lo alcance a vislumbrar en su mente, pero sería algo tremendo que la primera iglesia bautista de Veracruz estaría haciendo para bendecir a Dios, pero también a otros. Termino diciéndole, Dios no nos ha llamado a una vida cristiana pasiva. Destápese sus oídos y escuche bien esto. Dios no nos ha llamado a una vida pasiva, sino a una vida activa, comprometida en crecimiento y de forma constante. De nada sirve, hermano, que usted venga y se reúna, que es bueno, sí, pero de nada sirve si usted viene y se regresa tal y como está, tal y como entró. Porque entonces su vida es una vida cristiana pasiva.
Dios nos está llamando a vivir una vida activa, comprometida y en crecimiento. Así que nuestro Señor nos está demandando una acción, una decisión. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado recursos espirituales que usted y yo debemos usar. Él, como Señor de la iglesia, nos ha trazado las metas claras y correctas que debemos tener como su cuerpo aquí en la tierra. Pero además también el Señor nos ha advertido los pecados que debemos dejar atrás, que debemos rechazar. Y además de todo esto, Dios nos ha provisto una nueva vida que no solamente necesitamos vivir, sino debemos reflejar. Así que termino diciéndole, Primera Iglesia Bautista de Veracruz, si anhelamos ser una iglesia sana, glorifiquemos a Dios siendo discípulos maduros, discípulos que enseñan, discípulos que aman, discípulos que sirven, discípulos que edifican y que reflejan lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Seamos una iglesia sana que dé testimonio vivo del poder de Dios, pero también de su amor, del amor que Él tiene por las personas. Seamos una iglesia sana que dé la gloria a nuestro Señor. Y para eso decidamos entonces hoy mismo ser discípulos maduros para la gloria de nuestro Dios. Ahora yo quiero terminar diciéndote que para ser discípulo primero tienes que tener a Cristo en tu corazón. Tú no puedes ser discípulo de Cristo si no lo tienes, si no lo has recibido. Y tal vez tú estás aquí y por primera vez escuchas este mensaje de que hay un Dios que nos da recursos divinos, que nos da metas correctas, que nos alienta a dejar el pecado atrás y que además nos da una vida nueva. Y al escuchar esto, el Espíritu habla a tu corazón. Y si ese es tu caso, el día de hoy tú puedes venir y formar parte de los discípulos de Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Darle a Jesús la oportunidad de entrar en tu corazón. Decirle a Jesús, te recibo en mi vida como Señor y como Salvador. Y te ruego que me ayudes a ser un discípulo maduro para tu gloria. Si tú estás aquí y nunca has hecho esa decisión de aceptar a Cristo, hoy estás aquí con el propósito de escuchar este mensaje. No es casualidad, no es coincidencia, no estaba planeado. Dios te estaba preparando para este momento. Y Él quiere que le abras las puertas de tu corazón, que empieces a tener una relación con Él, que recibas la nueva vida y que entonces sí, camines hasta ser un discípulo maduro. Pero necesitas empezar tomando la decisión de aceptar a Cristo. Yo quisiera invitarte, si tú estás aquí por primera vez escuchando este mensaje y todavía no has recibido a Cristo Jesús, hoy es tu día. Hoy es el momento que el Señor ha preparado. Y ahí en tu lugar no necesitas decirnos nada, ni explicarnos lo que hiciste o no hiciste. Solamente levanta tu mano ahí en tu lugar y dile, Señor, hoy te acepto en mi vida, te acepto en mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Si tú estás queriendo tomar esta decisión, ¿por qué no lo indicas levantando tu mano en alto, diciéndonos con eso que tú anhelas ser un discípulo, que anhelas ser un hijo de Dios? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios les bendiga a los que están levantando su mano, están tomando la mejor decisión, ser discípulos de Cristo Jesús. Yo quiero invitar a los que levantaron su mano por primera vez, recibiendo a Cristo Jesús, que puedan venir aquí al frente, que nos dejen orar como iglesia por ustedes y que nos dejen también saber que necesitamos acompañarles en su crecimiento espiritual. Así que todos los que levantaron la mano, si pueden venir aquí al frente para orar por ustedes, en señal de que nuestra iglesia se compromete con Dios, pero también con cada uno de ustedes, a ayudarlos a madurar, a ser discípulos que den la gloria al Señor de la mies. Y si ahí en su lugar, hermano, usted ya recibió a Cristo, pero hoy se quiere comprometer a ser un discípulo maduro para la gloria de Dios, póngase de pie. Usted ya es discípulo, pero reconoce que no ha madurado, que no ha crecido, que no ha alcanzado eso.
esa meta, ese propósito, hoy es la mejor decisión que puede tomar. Comprometerse con Cristo Jesús. Ser un discípulo maduro para su gloria. Y al hacer esta decisión, usted también está cooperando para que esta iglesia sea una iglesia sana para la gloria de Dios. Cerramos los ojos. Señor, gracias te damos, Padre, porque nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra, recibir tu mensaje, Señor. Y gracias, Padre, porque aquí está el fruto de tu palabra. Aquí hay gente, Señor, que está decidiendo recibirte en su vida como Señor y Salvador. Pero también hay hermanos que están comprometiéndose nuevamente contigo. Señor, yo ruego que tú hagas tu obra en cada uno de los que estamos puestos de pie, para que esta iglesia, Señor, sea una iglesia sana, que glorifique y exalte tu nombre aquí en la tierra. Señor, a mis hermanos que están decidiendo por primera vez, yo ruego que tú vengas, reposes en su vida y les hagas saber, Señor, que son parte ya de tu familia, que su nombre, Señor, ha sido escrito en el libro de la vida y que ahora, Padre, han recibido esos recursos espirituales por medio de tu Santo Espíritu para ser útiles en el trabajo de tu obra. Oramos, Señor, para que al resto de nosotros como iglesia nos sigas guiando y nos sigas dirigiendo y nos sigas permitiendo, Señor, crecer y madurar hasta alcanzar la estatura de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, Señor. Ese es el propósito que logramos y queremos alcanzar: parecernos más a Cristo Jesús. En tus manos estamos, Señor, y haz tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.